Kaisha, ¿qué tal? Bueno, empiezo presentando un poco esta iniciativa en lo que se va conectando la gente. Esta es la segunda charla de las charlas de verano. A ver, mira, ya está por aquí Yenma. A ver, le he dado aquí a añadirle a Yenma a la charla en lo que se conecta. Mira, ya está. Hola Yenma, Hola Lucía. ¿qué tal estás? Bien, muy bien. Bien, ¿Se oye bien? se oye bien, te veo un poco regular, Sí. A ver. pero escucharte te escucho bien. Hola Raquel, que veo por ahí que está conectada. Ahora mejor. ¿Sí? ¿Me ves mejor? Sí, 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 mucho Sí. mejor. ¿Qué tal estás? Si no, muy bien, muy bien, muy bien. Con ganas Sí, yo de también. compartir. Estaba eso, presentando un poco la iniciativa, que bueno, veo que está por ahí Raquel, ya lo conoce, pero para las que la vean en diferido, que las charlas de verano al final es un espacio que un poco inspirándome en los veranos en el pueblo, ¿no? De cuando era pequeña y eso que se hace muy, que es muy de los lugares pequeños, ¿no? De sacar la silla a la puerta de Sí. casa y hablar con las vecinas. Pues quería un poco reproducir esto aquí a las puertas de nuestras casas, ¿no? De Instagram y hablar con mujeres que me inspiráis un montón. Y me hace muchísima ilusión que estés aquí. Te agradezco que hayas querido sacar tu silla para charlar conmigo. Y Emma, yo no nos conocemos personalmente, tú y yo. Ay, no sé si se ha quedado bloqueada un poco la imagen. ¿Nos escucháis? Si me podéis decir a alguien, a ver si escucháis todo bien. Mm, En el pueblo ya, en el pueblo no hay wifi, ¿verdad? no hay wifi. Bueno, a ver Aquí si es tampoco hay wifi donde estoy yo, pero yo creo tampoco. que bueno, a ver si va un poco Bueno, mejor. Si nos a ver si dicen que aguanta. se oye bien. Vale, Vale. que te comentaba que tú y yo no nos conocemos personalmente, pero yo desde que estoy en Mm, Instagram te he seguido siempre muy de cerca. Y tú, bueno, leyendo tu bio ya, ¿no? Hablas de dos conceptos que a mí me parecen como me explota la cabeza, coaching y filosofía, que me gusta mucho. Y sé que te dedicas a acompañar a personas un poco como a ganar confianza en sí mismas, a ganar seguridad, ¿no? Y a mm, empoderarse para pasar a la acción. Pero me sí. gustaría que me contases tú, ¿no? ¿Cómo has llegado a dedicarte a esto desde la Gemma niña, ¿no? Hasta la Gemma que eres ahora? ¿Cómo ha sido ese camino? Si siempre has tenido claro a lo que te querías dedicar y cómo trenzas esos dos conceptos, o sea, coaching y filosofía. Vale. Me parece súper interesante la pregunta del coaching y la filosofía y además me sorprende un montón y te cuento porque es que yo no tengo ningún mérito, yo no he enlazado el coaching con la filosofía, sino que es que el coaching es filosofía, proviene de la filosofía, en concreto de la Ujú. mayéutica de Sócrates. O sea, el origen del coaching es, no sé si os recordáis, ¿no? Sócrates, el yo solo sé que no sé nada, Mm. la típica frase, pues ese se supone que es el papel del coach. Yo solo sé que no sé nada. O sea, yo no sé lo que es mejor para ti, yo no te enseño lo que tienes que hacer, no te digo por dónde tienes que ir, sino que a partir de preguntas poderosas, a partir de ese diálogo que los refleja Platón en los diálogos de Platón, a partir de ahí voy sacando la verdad de lo que la otra persona necesita y hago ese acompañamiento Y el desde una acompañamiento igualdad. también, ¿no? Exacto. O sea que entre Sócrates y Platón es como si los libros de los diálogos de Platón serían como las primeras sesiones de coaching de Claro, antiguas. mira, pues no lo sabía porque el coaching es algo que todas escuchamos hablar desde hace unos Mm, años, pero parece en realidad, bueno, parece, o tal vez yo con la gente que hablo que no se dedican a esto, nos pensamos que es algo mm, nuevo, ¿no? O más que incluso viene más de la psicología, pero en realidad, claro, entonces es un exacto. bombazo. Yo te lo pregunto, sí, sí, sí.
Sí, sí. No, no eres la única, que me lo ha preguntado y creo que hasta lo pensé. Estaría bien grabar un vídeo y explicarlo o algo porque, ¿sabes? Es curioso, ¿no? Que en realidad todo el mundo que hace algo de coaching en verdad está haciendo filosofía. Lo que pasa que es, como es un pack de herramientas, las preguntas potentes, la escucha activa, tú las puedes juntar con la psicología, las puedes juntar con el mundo empresarial, las puedes juntar con entrenador personal, ¿no? Tú puedes estudiar coaching viniendo de la carrera que Claro, vengas, pero en realidad es sí, una ahí lástima también la tenéis la filosofía. diferenciación. Claro, porque tú sí que vienes de la filosofía, ¿no? Yo alguna vez he leído Sí, un poco, te he escuchado y sí que vienes de ahí, ¿ves? Yo pensaba que iba por ahí, por más tu experiencia personal o tu trayectoria, pero claro, claro, es como que todas las piezas encajan luego. sí. Encajaron cuando ya lo empecé a estudiar, ¿eh? No lo sabía, ¿eh? Me puse a estudiarlo y fue como, qué guay, si encima va, ¿no? Va relacionado. Pero bueno, como la filosofía la tenemos siempre tan pobrecilla, como, ¿no? Apartada, como si no tuviera, Despegada no, de no, un no poco a lo pudiéramos. teórico, ¿no? Exacto, son esas teorías que dijeron unos locos hace unos años, ¿no? Y tiene Sí, mucha riqueza práctica la filosofía, lo que pasa que lo tenemos como algo, bueno, descartado, ¿no? claro, Pobrecillos, pero, claro. pero sí, De hecho, yo hablando con amigas, muchas recordamos la filosofía, claro, muchas, la última vez que estudiamos filosofía era en el instituto, o sea, hace claro. muchísimos años, y siempre lo recordamos, sobre todo las que hemos tenido profes buenos, como eso que te hace como estar despierto, ¿sabes? Esto que luego de mayores hay personas Ujú. que te echan un clic y de repente están despiertos, pues como una asignatura que al final te motivaba a Sí, pensar, a reflexionar y ya, y en realidad ahora que lo explicas digo, claro, al final a través del coaching, o sea, es un poco lo mismo, ¿no? claro. Por ejemplo, el pensamiento crítico, ¿no? Ser crítico con lo que pensamos, con lo que nos dicen. Esto sería cuestionar creencias, en el fondo, ¿no? No quedarte con lo superficial de lo que hemos aprendido, ir más allá y trabajar estas, por ejemplo, estas creencias que a veces no nos dejan, pues, emprender, ¿no? O que no nos dejan querernos, o que Claro. eso es pensamiento crítico. En tu caso, Gemma, ¿cómo ha sido tu historia a la hora de emprender? ¿Has tenido claro desde el principio que te querías dedicar al coaching? ¿O no sé si has No. tenido esa confianza en ti misma de forma natural o si has tenido que hacer un proceso? O sea, me encantaría conocerte también desde ese punto de vista. La has clavado, lo de la confianza, ¿no? Si sabía lo que quería hacer eso desde pequeña, o sea, sería un sí y un no. O sea, por un lado, cuando pienso en mi forma de ser, en todo lo que a mí me nacía, me fluía, todo lo que yo hacía, realmente yo ya acompañaba, ¿no? Cada uno tiene como su rol dentro de las amistades o en su forma de ser y yo ya hacía coaching, en realidad, ¿no? Pero como no tenía confianza en mí, pues para mí eso, o sea, ser terapeuta era como algo muy, muy grande y yo siempre iba a fábricas, almacenes, me faltaba muchísima confianza para llevarlo a cabo, o sea, ha sido un trabajazo de años de confiar y por suerte siempre he seguido estudiando, es como que yo quería eso, pero a la hora de la práctica pues me iba al almacén o me iba a la tienda o no, no porque sea menos, Ujú. simplemente que no hacía lo que yo quería hacer porque me daba un Sí, miedo pero no y te no llenaba, creía que yo ¿no? pudiera. Y entonces ya ni lo Sentías que pensaba, estabas es en como que iba un, haciendo, exacto, sentías que estabas en iba un haciendo, lugar que no era, ¿no? Ujú. sí, y ¿Y estaba cómo mal y me sentía hiciste? mal conmigo, pero ¿Y cómo fue ese clic? Porque esto es algo común, a muchas emprendedoras en algún momento hemos estado, ¿no? Creo, en un mm, lugar en el que no queríamos estar, igual sin saber en qué lugar sí queríamos estar, ¿vale? Pero una vez que lo pasas, mirando hacia atrás, creo que era Steve Jobs, ¿no? Que decía que mirando hacia atrás todos los puntos se conectan y es verdad, pero una vez que estás ahí en el mm. huracán, es como un jaleo, o sea, no sabes qué hacer. Entonces, no sé cómo fue, cómo hiciste tú ese clic, ese proceso. Si nos puedes Sí. contar un poco. Yo siempre lo explico como que me daba mucho miedo hacerlo, pero me daba horror no hacerlo. O sea, al final llega un punto que me daba más miedo no intentarlo, no hacerlo y vivir una vida que no quería vivir. Eso me daba más miedo que fracasar, equivocarme, hacer el ridículo, que me fuera fatal. O sea, y llega un punto que dices, bueno,
tienes que hacerlo con miedo y es que no hacerlo, ¿no? Cuando te visualizas de aquí 20 años arrastrando los pies los lunes, es como es que eso me da más miedo. Claro, claro, claro. ¿Ese sería el mayor obstáculo que crees que como emprendedora te has encontrado o es algún otro? O sea, al final emprendiendo nos encontramos, yo creo, por mucho que al final merezca la pena, Sí. ¿no? También tiene cosas duras y no sé si tu mayor obstáculo es ese o puede haber sido algún otro. La confianza creo que es el más potente porque, por ejemplo, me viene a la cabeza lo económico, ¿no? Es que claro, si tuviera mucho dinero podría emprender de otra forma. Pero eso es una creencia, es la creencia de que no confiar en que te puede ir bien y que puedes generar todo ese dinero. Yo creo que sí, que la confianza, los miedos, como me decías el otro día, exponerse, o sea, todas esas cosas que tienes que ir batallando es lo más Claro. difícil. Yo No cuando sé empecé contigo, pensaba, ¿eh? sí, pensaba una cosa y es que los miedos había como, ahora lo pienso y digo, vaya chorrada, pero decía, no, tengo que superar mi miedo y luego haré, ¿sabes? Tengo que superar mi miedo a hablar en público y luego daré un taller. Y una persona me dijo además una persona que a mí me parecía muy segura, me dijo, es que todas tenemos miedo. Y luego también, bueno, hay una frase, ¿no? Que creo que se la he escuchado y la sé que dice, ahí donde esté tu miedo tienes que estar tú. Y me di cuenta de, no, es avanzar de la mano del miedo, porque yo por lo menos no sé si el miedo se puede ir, pero creo que la forma es avanzar a pesar de él, ¿no? En tu caso, por ejemplo, es un Exacto. impulsor. Dices, me daba más miedo quedarme ahí. Sí, sí, y lo he utilizado varias veces en mi vida, ese miedo, cambios personales y todo, decir, es que me da más miedo quedarme viviendo algo que no quiero vivir. Pero lo que dices tú, el miedo no lo traspasas y adiós muy buenas, o sea, el miedo te acompaña, lo que pasa que llega un punto que ya no es tan intenso, ¿no? O sea, no es lo mismo el primer directo que cuando llevas unos cuantos, la Claro, primera charla, ¿no? Que cuando llevas está ahí, el miedo no se va a ningún lado, pero es más friend, ¿no? Ya se convierte más en amigo y en claro. superación Y ya vas teniendo pero sí. confianza tal vez en ti misma, ¿no? Cuando haces algo que te da miedo una vez, pues ya tienes ahí Mm, como una confianza, una prueba de he podido hacerlo una vez. Si he podido hacerlo una vez, tal vez pueda hacerlo más. exacto. Eso Y pasa mucho y lo de la confianza en el emprendimiento o para hacer un directo o para exponernos o para hacer una charla, ¿no? Que esperamos tener confianza para actuar. Y la confianza no llega sola, o sea, nadie se le despierta un día y dice, mira, hoy tengo una seguridad en mí misma, voy a hacer un directo. Es que eso no sería pasa nunca. maravilloso, oye, Emma. Sería guay, ¿eh? Sería muy bien. Sí, sí, La generas, claro, te viene haciendo cosas que te dan miedo, es que tienes que hacer lo que te dan miedo y si sale mal, pero no, esperar a que llegue, pues van pasando los años, el tiempo y claro. Y Emma, ¿cuáles? Porque igual que obstáculos emprendiendo también, yo personalmente es lo que, o sea, estoy muy agradecida a emprender, aparte porque dedico a algo que me gusta, mm, porque para mí me está sirviendo para crecer a nivel personal mucho, o sea, para tener muchos miedos y también crecer. ujú, Entonces, ya. para tener esos muchos aprendizajes, ¿cuál ha sido tu mayor aprendizaje emprendiendo hasta el momento? Seguro que tendremos muchos más, pero hasta el momento. Me he dado cuenta de muchas virtudes que tengo que no sabía o que yo me había creído que no sabía. O sea, me he conocido a un nivel, también he conocido cosas que no me gustan de mí misma, pero por ejemplo que soy súper constante, que me reto, que soy luchadora, que, o sea, y yo todo eso no lo sabía de mí misma, no tenía ni idea. Igual porque no lo había sacado porque nunca me había aplicado para algo que fuera tan importante para mí como lo que dices tú, trabajar de algo que te encante, ¿no? Entonces te salen Claro. todas las habilidades que están ahí. Pero me ha sorprendido positivamente descubrir eso, ¿no? Que tienes eso y que no lo sabías. Haciendo cosas que no te gustan, no sabes que tienes todas esas virtudes, ¿no? Claro, incluso igual desmontar alguna creencia limitante, ¿no? De algo que te has repetido porque muchas veces
igual de pequeña nos han dicho algo que nos lo pueden haber dicho muchas veces o igual no tantas y luego nos lo hemos repetido a nosotras mismas, ¿no? Y a un momento que dices, bueno, es que igual Total, yo ya no soy eso. total. Sí, sí. A mí mi profesora, mi tutora, me llamaba la ley del mínimo esfuerzo, Qué brutal. ¿vale? Y claro, yo pues es que te diría que hasta hace 3 años me lo creía, o sea que aún haciendo coaching no me lo creía aún. Y después sí que al hacer un trabajo de introspección y tal, y empiezas a preguntar y todo el mundo te ve constante y te ve, no sé, yo si digo que voy a hacer deporte, lo hago hasta los domingos, ¿no? Que soy cuando empiezo algo, lo llevo hasta el final y no, me da igual que sea fiesta, o sea, pero tenía igualmente esa idea de mí de que yo pues hacía lo mínimo y quitármela ha sido, porque me la he quitado gracias a Bueno, emprender y a ver que no era verdad. claro, eso es súper empoderador también, el quitarse eso y decir, no, esto Claro, que me puso una persona o tú a ti misma en un día ya no lo quiero y ya no tiene que exacto, ver conmigo. Qué bueno, sí, qué sí. bueno, qué bueno. Y Emma, preparando la entrevista, porque comentamos Mm, que vamos a hablar sobre todo del miedo, ¿vale? Porque yo creo que es un tema en esto de emprender y que muchas veces es lo que hace que no pasemos a la acción. Y la otra cara de la moneda, mm. además, creo que es el empoderamiento, que es algo que me gusta mucho. Pero me di cuenta, digo, ¿qué es el miedo? Digo, no sé si las personas sabemos lo que es el miedo. No sé si nos Ah, puedes yo decir tú creo un que poco así. sí, sí. Creo que no lo sabemos, lo damos por sentado que está ahí, pero no nos planteamos, o al menos yo hasta que no empecé no me lo planteaba. Es una emoción, ya está, es una emoción como lo es la alegría, como lo es la melancolía, como lo es la rabia, es una emoción más. Y es una emoción súper valuosa y súper necesaria. O sea, si no tuviéramos miedo, no existiríamos como especie humana. O sea, cruzaríamos la calle y no miraríamos si vienen coches. O sea, es gracias al miedo que estamos donde estamos y que llegamos donde llegamos, que abrigamos a nuestros hijos, que no nos comemos algo caducado, o sea, todo eso es gracias al miedo. Lo que pasa que a veces este miedo, en lugar de ser sano, por decirlo de alguna forma, se hace una bola tan grande que dejamos de vivir cosas, ¿no? O sea, a veces como la sobreprotección de que no me pase nada o de no vivir fracasos o de no vivir no sé algo, claro, hay que equilibrarlo, pero que si no tuviéramos miedo, pues no estaríamos vivos. O sea, es que no hay que Claro, ahí eliminar el entra miedo. que muchas veces tal vez como que pues las personas que a vosotros, yo a ti nunca te he oído decir emociones negativas y positivas, ¿vale? Mm, Además es algo que me gusta mucho y alguna vez lo has explicado como con pinturas, o sea que lo explicas todo de forma muy visual y yo conecto mucho con eso y es verdad que haces mucho mm, hincapié en eso, pero es verdad que las personas muchas veces definimos el miedo como algo negativo y en realidad lo que claro. dices, ¿no? Que supongo que tiene una función en tu caso, cuando has contado tu historia, seguramente si no te hubiera dado tanto miedo seguir en esa situación, no habrías hecho el clic. Exacto. Y eso, y que en realidad, si no tuviésemos miedo, seguramente no estaríamos vivas ahora, ninguna, porque eso, lo que dices, No hubiéramos haber- cruzado un paso de cebra, o si vives en la selva te come un león. O sea, que al final tiene una función, Claro. ¿no? Claro. Y no Y habríamos en hecho este, ní nada. Lo que pasa es sí, que sí, sí, no nos gusta sentir las emociones negativas. No queremos sentirlas. O sea, ya no tendríamos ni que decir emociones negativas ni positivas. En realidad, todas son emociones y todas tienen su función, ¿no? Y tenemos como la cajita de, vale, estas sí, vale, estas no. Y así no podemos ir, ¿no? Pero por educación y por forma de hacer, pues no sé. son más Primero porque ya desagradables de sentir, tal vez. claro, Y claro, tal vez nuestros padres, nuestras madres no tuviesen la educación emocional, ¿no? que tenemos ahora. Espero que los niños y niñas del futuro todo esto ya lo lleven de otra forma, pero ahora yo creo que muchas personas estamos como aprendiendo por nosotras mismas, porque no han podido, no sí, han sabido enseñarnos eso. es que Era sí, no como hemos cuando aprendido. un niño llora, ¿no? Distraerle. O Mm, cuando alguien tiene sí. miedo, pues no tengas miedo, ridiculizar el miedo, cuando en realidad, bueno, Mm. tampoco creo que sea algo que podemos elegir, por lo menos en un primer momento, si tener miedo o no, aunque sí que podamos elegir qué hacer con él. Eso es otra cosa, pero... Claro, es que muchas Y veces no hay que hacer nada.
sea, aparte de actuar después, pero en el momento de sentirlo es sentirlo. ¿Me da miedo hacer esto? Pues me lo dejo sentir. Ser No hay que consciente, taparlo, ¿no? ¿no? Claro, pasa que es lo que dices tú, lo tapamos. Pues si un niño tiene miedo o si una persona tiene miedo o está mal, ¿no? Vamos, anímate, siempre es, hay que estar bien y hay que... No, podemos sentarnos al lado de nuestra amiga a estar mal o al lado del niño a estar Sí, mal un ratillo, sentarnos allí. nos cuesta mucho eso como sociedad. Además, estamos, o sea, que yo me considero una persona optimista, pero es verdad que me parece que colectivamente estamos entrando en algo como mucho de siempre positivo y no ser capaces de sostener emociones más desagradables, ¿no? Y de sostener a personas que tenemos al lado, incluso a nosotras mismas, y decir, bueno, pues estoy mal, tal vez ni tenga que comprar, ni tenga que distraerme, ni tenga que hacer nada. Tal vez solo tengo que sentirlo y ver de dónde viene eso Y estar y ahí. ya está. Eso es. Sí, 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 Y total. Gemma, como Se emprendedora, no oye sé bien. si... ¿Se oye bien y Sí, todo, se Lucía? escucha A mí bien. Yo te oigo yo bien. en algún momento, vale, no, pregunto, ¿eh? Es a mí que igual me falla un pelín, Vale. pero te escucho bien, ¿eh? Sí. Hola, Esther María. Si escucháis mal Mayalen. o algo, o si nos podéis confirmar en comentarios si se escucha bien, perfecto. Gemma, no sé si tú como Sí, emprendedora, yo en mi entorno así en las emprendedoras siempre escucho mucho lo de que emprender es una montaña rusa emocional. Y a nivel personal incluso veo, digo, igual tengo una idea, ¿no? Para un servicio y es como que en el momento que surge es como, pues, muy desde la confianza, el empoderamiento, lo ves todo muy claro y tal vez empiezas a desarrollarlo y a los 2 días es como que el globo se deshincha, los miedos aparecen, ¿no? Es muy así. Entonces, no sé sí, por qué total. ocurre esto, cómo podemos transitarlo para el día que estamos ahí súper empoderadas, pues yo qué sé, Mm, no sé, no lanzar algo que tal vez luego no podemos sostener y el día que tenemos miedo no tirar eso que estamos construyendo, ¿no? sí. Yo creo que el motivo que nos pasa, o sea, que es normal que nos pase, pero también creo que nos pasa porque tampoco se nos ha enseñado que eso pasa, ¿no? O sea, realmente no hemos aprendido nada, ni de emprendimiento, ni de finanzas, ni de creatividad. O sea, no hemos aprendido nada. Hemos aprendido un camino que es de seguir ¿no? Un poquito el rebaño, por decirlo de alguna manera, coger el currículum, echar el currículum y ahí donde, y tú tienes un sueldo a final de mes y con esto te gestionas. Claro, emprender es incertidumbre total. Ah, y no hay nada de todo eso y nadie te ha enseñado cómo hacerlo, ¿no? Entonces están pues las subidas de momentos que todo va súper bien, no sé si a ti te pasa, que hay un mes que te vienen un Sí. montón de clientes y el mes siguiente se Y desaparecen piensas que lo todos. vas a petar, dices, esto es maravilloso, esto ya está. Y el mes siguiente, ¡boom! ¿No? Y es como, no, o sea, te va un instinto de ir a echar un currículum rápido. Y es como, bueno, y va así, de golpe estás mal y te viene lo que dices tú, una idea o 3 clientes más, o no, y es como que vuelves Sí, es continuo, es un sube-baja. exacto. Entonces la cuestión es aceptarlo, ¿no? Que es así y está bien, que es parte del proceso. Yo creo que cuando lo rechazamos, aún se hace más larga la bajada. Cuando es, no, va, que estoy bien, ¿no? Estamos otra vez en no sentir la emoción que tenemos que sentir en ese momento, otra vez rechazándola, ¿no? Si te imaginas la montaña rusa como, ¿no? Con eso, como eh, el- la silla esa, ¿no? Bajando por la bajada Claro, sí, sí. y en el momento que viene la bajada pones frenos porque no quieres eso, pues esa bajada vas a tardar pues 2 semanas en llegar a la subida. En cambio, si bajas y te permites bajar y hoy estoy mal, voy a escribir, voy a llorar, voy a cantar canciones tristes o no voy a publicar y me permito estar mal y hago la bajada, me permito sentir y entonces lo transito y llego Claro, antes a la subida. claro. Importante también no tomar decisiones, yo creo, en esas bajadas, ¿no? O sea, aceptarlas como parte, saber que en principio van a pasar, a no ser que en realidad el negocio no te vaya bien, pero si es algo normal, ¿no?
y dejar que pasen para tomar decisiones. Yo por lo menos intento hacerlo, ¿vale? Cuando estoy ahí digo, bueno, esto va a pasar, en 2 días ya decido de esto que tengo ahí pendiente. Puedes poner la decisión en un papel, poner el papel en la nevera, es decir, cuando vuelva a estar bien me la vuelvo a leer, a ver si tiene algún sentido lo que había decidido. Ya, que igual luego lo leemos y decimos, vaya tonterías, sí, pero intentar eso. Claro. Un poco tomarlo desde un punto más calmado. Y ser súper críticos, ¿no? Ser muy críticos, lo de volvernos filósofos de pensamiento crítico y criticar lo que estamos pensando, ¿no? Si estoy pensando en no lo estoy haciendo bien, lo hago fatal, por eso no... realmente no lo estás haciendo bien, realmente es fatal. O sea, todos los diciembres te baja la faena. No, o sea, realmente es que lo estás haciendo mal. No, la gente está con los regalos y con las navidades. Es la Navidad. Es la Navidad, no eres tú. Exacto. ¿No? Debes de ser crítica y mirarte desde fuera y decir, uy, esto que estoy pensando. Claro, lo que pasa es que a veces somos como muy como un juez, ¿no? O sea, con nosotras mismas tenemos como una voz demasiado crítica, incluso sí que la autoexigencia ahí puede jugar un papel un poco... Si al final, si queremos hacer todo perfecto, que al final hay muchas personas, muchas emprendedoras que yo sí me considero bastante autoexigente, perfeccionista, y eso es algo que creo que hay que aprender, ¿no? Que perfecto, a mí me dijeron una vez, lo perfecto es enemigo de lo bueno, y es verdad. O sea, antes hecho que perfecto, ¿no? Entonces, sí, a poner en cuestión, pero creo que a veces cuesta y tal vez compartir también con personas de confianza, ¿no? En un entorno seguro está bien para que desde fuera te digan, pero ¿qué dices? O sea, te estás escuchando. Porque si no, a veces sí que creo que incluso aunque nos cuestionemos todo, nos podemos como reafirmar ese tipo de pensamientos. Sí, y cuestionar qué hay detrás, ¿eh? Porque normalmente detrás de la autoexigencia hay o un miedo a la crítica, miedo al error, o a una autoestima que hay que trabajarlo. Porque normalmente las personas que son muy perfeccionistas tienen la autoestima baja, entonces se valoran por los hechos, bien hechos, ¿no? Si yo pongo mi autoestima, mi valor en eso en lugar de en mí, claro, no puedo permitirme que no sea perfecto porque eso me hace a mí sentir desvalorada. Si tú te trabajas tu autoestima, pues puedo hacer un rollo de story. Y me voy a querer igual, aunque me salga una story horrible y no pasa nada. Te desapegas un poco, ¿no? Que es entrar en eso, a ver, de qué más da, no en el sentido de pasar, pero que en realidad no es tan importante. Y si haces una story, eso no dice nada de ti. O sea, es una story, eso no eres tú. Al final, el desapego ese es súper potente. Yo creo que es un proceso, supongo. Y el no soy mi negocio, esto a mí también me ayudó mucho el día que no sé si lo vi en Mujer Holística o dónde. Yo no soy mi negocio, es verdad. O sea, mi negocio puede fracasar, puede ir mal, pero yo voy a seguir aquí. No pasa nada. Claro. No soy... es algo, una extensión de mí, con mucho cariño, ¿no? Es casi como un hijo laboral, pero bueno, no soy eso y de aquí 5 años igual hago otra cosa. Las que tenemos así como marcas muy pegadas a la piel, ¿no? Marcas personales que al final es como que la línea a veces es muy fina, ¿no? Y cuentas cosas tuyas, aunque evidentemente no cuentes todo. Entonces es verdad que es fácil caer en eso, en no poder separarlo, porque bueno, incluso el nombre, en mi caso no, pero en tu caso, tu cuenta es Gemma Payas, o sea, es que tu negocio tiene tu nombre. Entonces, sí, ser consciente de eso me parece súper poderoso. Sí, bueno, porque al final eso se puede caer y puedes seguir adelante, pero bueno, hay que pensarlo, sí. Pregunté ayer en Stories un poco que me contasen si tenían algún miedo relacionado con el emprendimiento y me comentaron varios. Por una parte, bueno, el primero me ponían miedo a arruinarme, ¿no? Que dije, joder, eso es como, para mí era como un miedo así muy real, ¿no? Y luego todo era muy de miedo a no ser lo suficientemente buena, miedo a equivocarme, miedo a fracasar, ¿no? Y sí que pensé, digo, ojo, qué cosas que es como que en la vida siempre tenemos como esos miedos, ¿no? Miedos a cosas más de, pues bueno, pues a que haya una inundación o que haya un incendio y otros miedos
que no es que no sean reales, pero bueno, o sea, no sé cómo explicarme, ¿vale? Ya, Eh, no sé cómo, si se miedos gestionan de la físicos, misma manera. Eso es. igual. Miedos físicos y otro tipo. Ujú. Mentales, ¿no? Vale, O físicos o mentales, un poco. Sí, o sea, claro. Yo para los realmente, físicos, por ejemplo, me resulta más fácil por mi forma de ser, ¿no? Imagínate, miedo a arruinarme, ¿no? Si yo tuviese ese miedo, diría, vale, pues voy a trazar un plan para ahorrar y tener unos ahorros, ¿no? O sea, como que intentaría tener todo más o menos controlado, digo, en mi caso. Pero los otros miedos sí que es verdad que es como, bueno, ¿y con eso qué haces, no? Como no se ve, no se toca. pero en el primer caso, Lucía, eso no sería afrontar el miedo, ¿eh? Ahorrar dinero no sería superar el miedo o afrontar el miedo a arruinarse. Afrontar el miedo a arruinarse es permitirte arruinarte. Es decir, aunque sea un miedo físico, ¿cómo se supera el miedo a coger el avión? ¿Cogiendo el tren? No, cogiendo el avión. Ujú. ¿Cómo se supera el miedo a arruinarse? Arruinándose. ¿Cómo se supera el miedo a suspender? Suspendiendo. Lógicamente no vamos a arruinarnos adrede para superar el miedo, pero permitírtelo, decir, pues, o sea, tienes que, realmente para superar los miedos tienes que generar confianza. Si me arruino, no pasa nada. Volveré, Saldré volveré a de esa levantarme. situación, ¿no? Exacto. Y a lo Ujú. mejor te puedes poner, por ejemplo, como salvavidas, ¿no? Tener tus salvavidas. A lo mejor para ti tu salvavidas es, pues mira, tengo 2.000 euros en una cuenta y yo si tengo eso ya, voy más tranquila y voy a por todas y tengo ese salvavidas, ¿no? Yo muchas veces, sobre todo al principio, pensaba, pues siempre puedo volver a casa, ¿vale? O sea, no pasa nada, Claro. tengo un techo, comida, lánzate, ¿no? Era como mis salvavidas, pero hay que permitirnos las cosas que nos dan miedo. Ujú. Físicamente tienes que coger el Complicado, avión, sí. ¿no? Es ir ahí y mentalmente es, si lo hago mal no pasa nada, lo superaré. Si hago una charla y me sale mal, lo voy a superar. Claro, saldré de esa. Voy a Sí. levantarme. Ujú. Ya, no evitar que Porque si ocurra, empiezo, sino que incluso en el caso de que ocurra o que tengas que coger un avión o lo que sea, ¿no? Tener confianza en ti misma. Ujú. exacto, porque Ya, si esto es empiezas como a que hay que poner hacer recursos, un clic. Y entonces, si y con empiezas el a... miedo, por ejemplo, uy, perdona, es que yo creo que No, es va que... como, sí, a mí me llega... sí, Dime, Lucía. y que con el miedo, por ejemplo, que me comentaban, ¿no? A no ser suficientemente buena. Ahí sería, te tienes que permitir no ser suficientemente buena. Exacto. ¿Es necesario ser lo buena que te has planteado? ¿Es necesario ser la mejor? ¿O es necesario dar lo mejor? Estar tranquila con lo que das. Aquí es autoestima de ya no ver lo buena que soy, ¿no? Por un lado. Y aquí también tienes que ser crítica. Si tú tienes, no sé, clientes o los estudios o si hay personas que están contentas con tu trabajo, ¿por qué no vas a ser suficientemente buena? Que habrá gente más buena que tú. No pasa que siempre miramos el que está más arriba. Claro Claro. que habrá gente más buena. Pero Sí, ¿hace nunca nos falta estar ahí? comparamos con personas que están a la par en trayectoria o, claro, esto, por ejemplo, me lo comentó una persona que está en un momento muy de empezar, ¿no? Incluso de decidir a qué se quiere dedicar. Entonces, es verdad que ahí al principio, por la curva de aprendizaje, claro, al principio no, Claro, yo tampoco diseñaba como diseño ahora cuando empecé. Entonces, tal vez no tengas como esa validación externa. No sé si hay que tener claro, como paciencia y saber que es un recorrido, pero hay que empezar porque no puedes aprender, yo creo, en tu casa sin que nadie te vea y un buen día salir al mundo y eso va a estar perfecto, ¿no? Al principio, muchas clientas me dicen con claro, el feed, cuando trabajamos en comunicación visual, me dicen, jo, es que no sé si borrarlo del principio porque era muy feo. Y yo siempre les digo, no lo borres, o sea, cuando veas a alguien que admires mucho en Instagram, por ejemplo, vete hacia abajo. Vas a ver como al claro. principio no era la cuenta como es ahora y me parece muy potente el que mostremos esa Sí, evolución sí. y luego además el verlo en nosotras mismas. Mm, sí, sí, yo tiro el feed para abajo y digo, guau. Y bueno, y el diseño de mi feed de abajo ya ni te digo, o sea, pero bueno, también es lo mismo, lo dejas, ¿no? Pues
Es que, claro, si tenemos que estar aquí para poder empezar, esto ya sería el miedo al fracaso también, ¿no? Si yo tengo que estar aquí arriba para permitirme empezar, pues ya no empiezo. Por miedo a no llegar aquí, ya no empiezo. Y al final, Y al final es no que, llegas. claro, así sí que has O sea, fracasado, por miedo a seguro. no llegar, no empiezas y al final no llegas. Claro, O sea, de alguna forma hacemos real ese miedo. ¿Tienes miedo a fracasar y no lo intentas? Ya has fracasado. Ya está. No lo has claro. intentado, no has llegado. O sea, nos tendría que dar más miedo eso que hacerlo y quedarme a media montaña. Pues eso que es que no hay fracasos, hay vivencias. Si no hay que llegar a ningún sitio en concreto, o sea, ¿dónde hay que llegar? Claro, supongo que esa es cuestión de expectativas, ¿no? Las expectativas que tiene cada Claro, uno y lo que entendemos por éxito. Encima a veces nos hemos comido, yo creo, un concepto del éxito que puede que haya con personas que encajen, pero hay con otras que no. Entonces, bueno, cada claro, una tendremos que pensar qué es el éxito para nosotras, si solo es lo laboral, si es un equilibrio de cosas y intentar avanzar claro. hacia eso. Y Gemma, yo sé, tú acompañas porque hay personas, claro, esto que decimos, ¿no? Tienes miedo y al final fracasas, pero a veces una persona sola no puede, ¿no? Entonces, por una parte, yo sé que tú acompañas, pero no sé si hay cosas que las personas pueden hacer por sí mismas, ¿no? Por ejemplo, alguien que te diga, mira, es que estoy muy bloqueada cuando voy a escribir porque cada vez que lo hago siento que no voy a ser tan buena o que no sé tanto para publicar de este tema. Vale. Hay que te puedes poner una escalera gradual de las cosas que te dan miedo y haciendo poquito a poquito algo que te da miedo. Por ejemplo, si te da miedo a, pues no lo sé, escribir, pues escribes y se lo envías a tus amigos antes de colgarlo. A ver qué dicen. O te grabas en vídeo y se lo envías a tu madre, ¿no? Y empiezas ya a trabajar esa vergüenza y ese miedo. Y lo vas haciendo más gradual, si te cuesta pasar como del 0 al 100, ¿no? Pero hay una parte que es la de vivirlo y sentir ese miedo, que es que hay que hacerlo, es que hay que hacerlo. Más a poquito o más, si eres más echada para adelante, de hacerlo directamente. Pero no hay una fórmula sin miedo. O sea, no esperamos que haya una fórmula sin Claro. miedo, solo confianza y no. Sí que te puedes No. motivar de cómo te vas a sentir después, ¿no? Lo que vas a conseguir, pero hay que Claro, me ha hacerlo venido una con imagen miedo. típico cuando estabas explicándolo en el mar, ¿no? Cuando dices, me quiero meter, pero el agua está fría. Y has dicho, poquito a poquito, digo, como esas personas, yo soy de las que entra como poco a poco porque qué fría está. O yo qué sé, pues de pequeña me acuerdo corriendo y nos tirábamos al agua y mucha gente es así, pero al final si quieres bañarte, si quieres disfrutar del agua, te tienes que Exacto. meter en el agua y va a estar fría. Claro, Y claro, claro. Pero esa hay que... valentía te lleva unas recompensas después de vida. O sea, es que, ¿qué pasa por sentir miedo? No pasa nada. Lo que te trae después. O sea, a lo mejor hasta podemos practicar simplemente, si hay alguien que le da mucho miedo, ¿eh? Otra cosa que podría practicar es sentarte en tu casa, conectar con ese miedo, ¿no? Sentirlo y sentirlo un ratito, ¿no? Y ir Para ver qué como, ocurre, ¿no? hmm, Ujú. ir creando ese Para no contacto, esa evitarlo, claro. conexión con él. Hmm. Ujú. Bueno, yo tenía un miedo a exponerme, Lucía, o sea, brutal. Yo me pasé toda la carrera de filosofía averiguando cuál era el profesor que no te hacía hablar en público. Y pasé toda filosofía sin exponer. O sea, me apuntaba al profesor que sabía ¿Quién que lo no te hacía diría, salir. Gemma? Y después, cuando me encontré con esto, fue como, ¡buah! Es que si quiero vivir de lo que me gusta, tengo que exponerme. O sea, yo no dormía. Yo el día que tenía que hablar en público no dormía, lo pasaba fatal. O sea, he llegado hasta a llorar de pensar que tenía que hacerlo. No sabes qué Pues identificada bueno, me siento en eso. sí, Sí, es un miedo muy común además, ¿eh? Sí, sí, muchísimo, muchísimo. Y es un miedo muy común y con esto, claro, hoy en día si emprendemos, o por lo menos las emprendedoras digitales, es súper importante para generar confianza, para transmitir lo que sabemos, mostrarnos desde nuestra propia voz, ya sea cuando escribimos un post, ¿no? No copiar, sino tú. Y luego en el tema vídeo, ¿no? Que
que eso es algo, claro. de hecho, de vez en cuando salen como retos, ¿no? Para que las personas nos atrevamos a salir en las stories. Y es súper importante, es un miedo muy, muy común, o sea, no sé qué hay detrás, pienso que Mucho. es mucho tal vez de qué pensarán o no lo sé, pero no sé Sí. si tú has acompañado a personas que tienen ese mismo miedo que tenías tú. ¿Qué Sí, hay sí, sí, detrás y muchas. cómo lo hacéis? Y se crean fobias. Ya cuando he acompañado a alguien son, mira, María, mira ahora qué directos. Gracias, guapa. Se crean hasta fobias, ¿no? Cuando más evitamos hacerlo, yo al evitarlo durante tantos años, se crea un miedo enorme, o sea, se va haciendo súper grande. Y entonces sí que aquí ya hay varias técnicas, ¿no? Que estas ya son personalizadas de hacer en terapia para que la persona empiece a superarlo desde casa, ¿no? Y para que le sea como más fácil. Pero estas que te decía, por ejemplo, ¿no? Sentir ese miedo a exponer y dejármelo sentir un ratito, hacer mini exposiciones. Yo tengo una amiga, ¿no? Y a mi amiga le hacía las charlas, unas charlas, pobre, ahí en el ordenador y yo se lo contaba todo a ella antes de hacerlo y ella me escuchaba todas Eso las en tu charlas. caso dices cuando todavía Sí, tenías miedo. sí, sí, Claro, sí. Porque me envalentoné una vez a decir si querían que hiciera unos talleres en el Casal de la Dona de aquí en mi pueblo y me dijeron que sí. Y además me dijeron que sí en un evento con los del ayuntamiento y era como una charla que abriría varios programas del año. Yo fue como, Dios mío, ¿dónde me he ¿qué metido? sentiste cuando te dijeron que sí? Supongo que Bueno, cuando lo era lo peor. solicitas estaría súper ilusionada y luego cuando te dijeron que sí, diría, madre mía. ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿No? Y en ese momento están los dos caminos. El del miedo y el del amor en el fondo, ¿no? Amor a una misma. Y ahí, a ver, todas las ganas son de irte por el camino del miedo, quedar mal y decir, mira, lo siento, estoy enferma y no podré venir en 5 meses, no lo voy a hacer. Eso fue muchos días de dormir mal, pero bueno, qué bien que lo hice, ¿no? Pero una vez Después, que lo pues, haces, qué bien, ¿no? Una mm, vez que lo hiciste, que sí, qué sí, bien, que al final yo creo claro, que es así sí, como sí, confías en ti misma y es como esa sensación de estar orgullosa, ¿no? De, ostras, esto que me da mm, tanto miedo y lo he conseguido, lo he hecho. Qué bueno. Y mira, sí, ahora exacto, además tú hablando, yo, haces muchos vídeos tú y los veo y además transmites mucha confianza tú y mucha luz. O sea, pero que haya habido una gracias. trayectoria, porque muchas veces las personas es como si habrá personas que no se crean que tú has tenido tanto miedo como tienen ellas. Pero al final es eso, es ver esa Seguro, trayectoria, sí, yo, yo, y que ha habido muchos pasos detrás. Mm. exacto, sí, sí, es como cuando vemos a alguien triunfando y pensamos que se levantó un día y, bueno, triunfando, teniendo eso que a nosotros nos gustaría, ¿no? Y pensamos que se levantó un día y estaba ahí, no, ha pasado por miedos, ha pasado por esa montaña rusa, ha pasado por seguramente a lo mejor el primer proyecto no le ha funcionado, igual el segundo tampoco, que es un proceso Claro. largo, pero como decías tú, súper enriquecedor, ¿no? Al final, yo creo que Mm. vale mucho la pena superar los miedos y emprender. Claro, lo del coraje y la valentía que dices muchas veces, igual mentalmente tenemos como sinónimos miedos y valentía. No creo que tenga mucho que ver, o sea, puedes ser una persona con muchos miedos y ser una persona valiente, pero no es algo que en general hemos aprendido así. Es como un niño le dice, tengo miedo, y le decimos, tienes que ser valiente. Mm. Entonces, no, un poco el no asociarnos de aunque tengas miedo, puedes ser una persona una persona valiente y sacar coraje y hacer lo que quieres. Aún Y te diría sí, más, es que si no tienes miedo, no puedes ser valiente. O sea, alguien que es valiente es alguien que actúa a pesar de sus miedos. Eso es la valentía. Si yo no tengo miedo, pues no hay valentía, actúo y ya está. O podría ser una persona inconsciente que no tiene miedo y actúa, por ejemplo. Pero es que la valentía no se sostiene sin miedo. Es que hace falta tener miedo para poder ser valiente. Y cuanto más miedo tengas, ¿no? Si yo tengo un miedo así, pues puedo ser así de valiente. Si yo tengo un miedo así, tengo un montón de potencial, de valentía a desarrollar hasta donde yo quiera.
Así que es proporcional, ¿no? Por lo menos Yo tienes creo el que sí, potencial de desarrollarla. Ujú. claro. Si yo no tengo miedos, bueno, soy valiente, soy segura, ¿no? No estoy siendo valiente para hacer algo que no me da miedo. Es que hay que Claro, tener miedo para ser valiente. Entonces, es claro, cuanto más miedo, las personas más miedosas que son las que te dicen, guau, yo no podría nunca con eso, la gente que tiene ansiedad, ¿no? Que yo la trabajo bastante, es lo que me encuentro mucho y no podré, justamente puedes más que nadie porque te da miedo, por ejemplo, y puedes sacar toda esa valentía para afrontar ese miedo. Pero hay que claro, tienes un reto creérnoslo, grande. hay que, claro, Claro, porque la ansiedad es una consecuencia del miedo. son ¿Está los relacionada la ansiedad síntomas. con el miedo o no? Hmm. Síntomas. Son, Ujú. son los síntomas físicos que se despiertan al tener miedo. O sea, yo tengo un miedo aquí y cuando pienso y veo en ese miedo, entro en ansiedad. Son los síntomas de el estómago, pues el sudor, los mareos, ganas de vomitar, o que sea, hay mil cosas, hay un montón de síntomas, ¿no? Que es mi cuerpo intentando huir de ese miedo. Entonces es normal que me entre Ujú. ansiedad antes de hacer algo que me da miedo. Claro, supongo que ya una vez que llega ese momento también el acompañamiento es importante, ¿no? Porque ahí ya entiendo que Claro, el miedo es que se ha hecho grande y que si has llegado a ese punto tal vez no sabes desenredarlo tú misma. exacto. Y luego, Gemma, tenía una cosa aquí apuntada aparte de, bueno, sí, también es un miedo, ¿vale? Porque con esto de, es común tanto al mundo del emprendimiento como con esto de la COVID también se ha oído mucho y es el miedo a la Ujú. incertidumbre. ¿Qué nos pasa con la incertidumbre? La ¿No? Que la necesidad, llevamos tan mal y... sí, la necesidad de tener el control cuando el control no existe. No tenemos el control en nada, pero nos parece que sí. Y cuando suceden cosas que nos hacen volver a conectar con que la vida es una sorpresa constante y que no tenemos nada controlado, pues bueno, cuanto más buscamos el control y la seguridad en algo, menos confianza en nosotros mismos. Cuanto más confianza tenemos, menos necesidad de tener controlado lo externo. Entonces, la incertidumbre es cuando se lleva bien. O sea, la mejor forma de llevar la incertidumbre es confiando en ti, teniendo confianza en uno mismo, siendo consciente de tus capacidades, porque así no necesitarás que todo esté colocado y que todo esté controlado para estar bien. Podrás estar bien, vaya cambiando con los colores que vaya cambiando el camino, ¿no? Y con todos sus matices. Sería confiar en los recursos que tenemos, ¿no? A nivel interno para hacer frente a lo que venga. Claro. Entonces, yo con el acompañamiento que hago, pues trabajamos mucho la confianza, ¿no? Y buscar momentos y planes de acción donde tú te dé un poco de miedo y aunque sean cosas pequeñas, si vas trabajando esa confianza, conectar con momentos que hemos superado cosas, que hayan salido y actitudes que tenemos y que olvidamos, ¿no? Ir aumentando esa confianza para que al final la incertidumbre, aunque no nos gustará seguramente nunca, pero que ya no tenga ¿no? ese peso tan grande como para hacer que dejemos de vivir cosas que queremos vivir. Y si, a ver, ojalá no, ¿eh? Pero en otoño puede ser que se repita el confinamiento y ahí yo fue cuando escuché más lo de la incertidumbre. En el momento que Mm, sentimos ese miedo, mucho que la teoría, ¿no? O sea, creo que la entendemos. Y yo, de hecho, mira, agradecí ser emprendedora porque pensé, bueno, estamos entrenadas tal vez en la incertidumbre un poco, creo que es sí. algo que muchas veces sentimos, sí. ¿Qué Mm, podemos hacer una vez que decimos tenemos miedo porque no sabemos qué va a pasar? Es como la sensación esa de precipicio. Veo que hay un precipicio y no sé qué hay al otro mm. lado. Pues me la permito. Puedo primero, hacerme como mi caja de recursos, ¿no? Que a lo mejor es opción A, opción B, opción C, habilidades, ayuda externa, ¿no? Si realmente es tan grande como, ostras, a lo mejor me puedo quedar sin el negocio, por ejemplo, si nos vuelven a encerrar, ¿no? Pues hacer una cajita de recursos
de con todas las cosas, porque a veces eso pues nos puede conectar, como lo de puedo volver a casa de mi madre, ¿no? Ese flotador de decir, que o sea, es un poco intentar desdramatizar, que cuesta mucho en un tema como lo del COVID, pero intentar desdramatizar, ¿no? No, a no ser que sea un caso hiper extremo, y no creo que nadie de los que estemos aquí estemos en ese caso, no vamos a morir, ¿vale? La vida va a seguir para adelante, no pasa nada. O sea, abrirnos un poquito a que la vida nos sorprenda y a permitirnos vivir estas experiencias. Vamos a vivir una pandemia. Pues vamos a vivir una pandemia, a ver qué nos aporta, a ver cómo lo vemos de aquí 10 años, esto que vamos a vivir, que otras generaciones no habrán vivido y muchas otras lo vivieron, ¿no? Porque nuestros Sí, abuelos, atrevernos bueno, o eso. bisabuelos no, claro. Y Y atrevernos a sentirlo abrirnos, también, supongo, que tal vez sea como se lleva eso también, ¿no? Porque a veces hay personas que tienden mucho a comprar mucho, por ejemplo, ¿no? Sienten, o a comer. Hay como diferentes ya, estrategias, tal vez para no sentir ese miedo. Entonces, bueno, atrevernos a transitarlo y eso. Y luego me ha gustado mucho de la charla de hoy, eso, como al final la confianza creo que se consigue a través de la acción, ¿no? O sea, hacer un plan para pasar a la acción, pero que los miedos no se van a ir solos, ir poco a poco avanzando con ellos y así vamos encontrando ese empoderamiento y esos recursos internos. exacto. Al final, o sea, hay una frase que yo, bueno, que me inventé, que es un poco, la vida es la danza entre el miedo y la confianza. Y es que es así, vamos haciendo pam, pam. Y cuando algo ya lo tenemos en confianza, nos viene otra cosa nueva. Porque ahora igual ya haces directos, pero no has hecho no sé qué. Y cuando tienes que hacer eso, otra vez el miedo. Entonces vamos de miedo, otra vez lo vivo un poquito, otra vez me voy a la confianza, ¿no? Y vamos como haciendo así, y así vamos como si hiciéramos pasos, ¿no? Y vamos avanzando Pasos. en el emprendimiento o en la vida, ¿no? Porque en la vida también, pues, retos personales que te van poniendo miedos y bueno, cuando ya lo has hecho, ¿no? Es como empezar un trabajo. Al principio da miedo, cuando ya llevas 5 años tienes una confianza increíble en tu puesto, ¿no? Pues lo mismo. Claro, claro, qué bueno. No sé si las que estáis escuchando, nada, mil gracias por acompañarnos. Si tenéis alguna pregunta, no nos queda mucho tiempo, pero si tenéis alguna pregunta o queréis compartir algún miedo, nos lo podéis escribir por aquí, por el chat, ¿vale? La incertidumbre yo creo que es la más potente, ¿no? Igual entre las emprendedoras, no sé tú, Lucía, ¿cuál es a ti el miedo que más te acompaña en el emprendimiento? Sí, la incertidumbre, aunque es verdad que bueno, ese poco a poco mejor. Para mí, el miedo que cuando no estoy ahí muy allá a salta es lo de no hacerlo tan bien como yo querría, ¿no? O sea, lo que has Vale, comentado. Pero bueno, poco a poco eso, permitiéndome. Y luego además muchas veces es cuestión de decir, pues esto lo publico, luego lo saco y cuando ves que tiene una buena acogida y luego tú además ves a los 2 días que dices, a ver, esto está bien. O incluso si no está tan bien este post, no pasa nada. Lo que dices, exacto. desligarse un poco, te diría eso, que mis miedos tienen más que ver eso, con no hacerlo lo suficientemente bien, Vale, pero vale. bueno, poco a poco. Y la incertidumbre, pues al principio más, es verdad, porque al principio son momentos muy de sembrar, creo, o yo por lo menos fue Mm, así, muy de sembrar y no ver tanto los los resultados, y resultados ahí sí aún, que sí, fue, eso se pasa es, mal ahí, ahí sí ¿eh? que fue Mm, un proceso de confiar en el proceso y decir, es que sí, ahora tiene que ser así. sí, total. No, es que Pero es el momento como de oscuridad, ¿no? Es como que has plantado la sí, semilla, pero hasta que salga algo hay que regar, pero no ves nada y vuelves el día siguiente a regar y no ves nada y vuelves a regar y no ves nada, ¿no? Y hay que confiar en claro. que algo va a salir. Y te dicen que va a salir, pero dices, no sé yo, ¿eh? Dices, yo esto lo riego y no sale. Luego es verdad que una vez que brota, yo creo que, por lo menos en mi caso, no ha sido un proceso paulatino, ¿vale? Es como que hay un Mm, momento que riegas y luego cuando brota, pues brota más rápidamente. Pero bueno, eso supongo también depende de cada negocio, cada modelo de negocio, claro. pero sí. Pues nada, Gemma, no Y sé si tienen más preguntas. A ver. es un proceso muy, Sí, decían creo que aquí es eso,
comentaban que quieren otro día para soltar la rabia. Supongo que es un tema que proponen, bueno. Ah, vale, de la gestión de la rabia. Sí, más arriba, estaba mirando los comentarios. Supongo que es otro tema para otro día, sí, hablar de cómo soltar la rabia. Vale. Gran emoción también, la rabia. Muy Nosotros más, no, impopular, ¿verdad? sí. Ay, que la lío yo aquí. La Sí, tú también puedes comparación buscar. y la comparación más, no sé si, si dice rabia en el sentido de emprender o no, ¿eh? De ver que a los demás les sale algo y a lo mejor a ti no, también puede ser. A veces también nos pasa, ¿no? Que vemos como injusticias y como que en el entrar en la comparación puedes estar o llorando o enfadado o, ¿no? Depende del discurso mental Sí, que nos estemos diciendo. con las redes sociales también es muy fácil caer en eso. Yo creo que intentar estar a lo nuestro, sobre todo cuando yo desde mi experiencia, yo si estoy de bajón, yo no miro otras cuentas, es como yo a lo mío y ya está. Porque creo que no te llevan a nada bueno, por lo menos cuando estás en ese momento que no te sientes tan segura, mirar a las personas de al lado, en principio no va a ser para decir qué bien lo hago. No. Yo me las quité y todo, ¿eh? Las que seguía que me hacían, o sea, las que Sí, me ¿verdad? hacían daño, que no tenía nada que ver con ellos, ¿eh? O sea, tenía que ver conmigo, está claro, pero en ese momento Sí, del es principio, nuestro. es en el que estás regando y no ves, me lo quité, ¿no? En plan, pues, si esto te hace daño, pues no hace falta a lo mejor estarlo viendo, ¿no? Ya lo cogeremos más adelante. Y así estás un poquito más comparándote Enfocada contigo y no misma se y te no va la con... energía. Claro, Sí, claro, sí, en sí. centrarte en cosas que no. Es que guay, Emma. Este ha sido mi segundo directo, que solo... Pero es que lo hacéis muy fácil, las invitadas lo hacéis muy fácil. Y nada, no tienen más preguntas por aquí, pero eso, te agradezco muchísimo que hayas venido, he estado súper a gusto. Súper, yo también, ¿eh? Me ha Y encantado lo de la sillita, lo de la charla de verano y la sí, temática de las preguntas y todo. Súper cómoda y súper bien. Gracias y por esperamos invitarme, ese Lucía. post para que expliques lo del coaching y la filosofía, que me has contado que en realidad los Mm, filósofos que todos hemos estudiado, Sócrates, que ya hacían coaching, ojalá hagas ese post porque me encantará leerlo. sí, lo haré porque al preguntármelo tú, pues me has hecho abrir también un poco los ojos de decir, esa es la segunda o tercera persona, pues será que, ¿no? Es algo que puedo compartir, sí, Claro. sí. Pues nada, Gemma, pasa súper buen día y nada, nos seguimos por Igualmente, aquí, por eso es. nos vemos por Bueno, aquí. pues nada, un Felices abrazo muy vacaciones, grande y pues. muchas gracias a todas. Ah, una cosa que se nos olvida, las que queráis, que se me ha olvidado, si queréis hablar de ¿Mm? algo de los procesos también de Gemma, para que sepan dónde te encuentran, es en Gemma Payas, es con barra baja, ¿verdad? Sí, Gemma barra baja PALLAS. Eso es, ¿vale? Y nada, que eso, si queréis echar un ojo también tiene un mogollón de recursos, de vídeos, posts, también eso me gusta mucho cómo lo explicas visualmente. Así que nada, pasaros por Gracias. allí y ¿Lo eso, colgarás el muchísimas vídeo, gracias. Lucía? ¿Lo Sí, lo colgarás voy el a intentar vídeo? colgar Sí, ahora, vale, eso es, vale. Así lo en compartiré también. Instagram TV, eso es. Muy bien. Bueno, pues nada, Gemma, pasa buen día. Feliz vacaciones. Adiós.